Este es el video inicial de este canal Mujer, Familia y Sociedad. Con este video comenzamos en esta modalidad tecnológica el trabajo, pero continuamos el trabajo que veníamos haciendo en las comunidades desde el 2008 y lo suspendimos pues por lo que Andrea Paola murió, la directora de la fundación, porque la fundación se llama así, Mujer, Familia y Sociedad, y yo pues continuaré trabajando basada en la palabra de Dios. Lo que estábamos haciendo pues ya no será con talleres que trabajamos en los barrios, pero vamos a compartir de la palabra una pildorita, lo más sucinta que se pueda, lo más pequeñita, pero tratando de aportarles algo. Siempre hay que tener en cuenta que hay que tener un momento con Él siempre, y ojalá no solo uno en el día, sino varios momentos, y que nuestra vida siempre le agrade a Él. El video va a ser, yo creo que es el más largo, pues por estas palabras, con mucho cariño, Mujer, Familia y Sociedad. Vamos a tomar la palabra de 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 27. Este relato bíblico, bendita sea la palabra de Dios que nos enseña, se llama David y Betsabé. Y el versículo número 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El resto de los versículos les animo que los lean en casa. Ya sabemos leer, decodificar y entender lo que quieren decir las palabras, pero también es muy interesante y sobre todo que aporta mucho a nuestras vidas lo que quiere decir entre líneas, y más aún, mejor aún todavía, cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo que nos muestre. Yo titulé este mensaje: estás en el lugar equivocado. Aquí en Colombia hay una propaganda de un banco que dice así, y eso está muy chistoso porque presentan a un personaje que llega a una situación X con toda su parafernalia vestido, y el contexto es totalmente diferente a lo que se espera, tanto los que están ahí con el que llega como del que llega con los que están ahí. Y la pregunta es esa: ¿estás en el lugar equivocado? Entonces el señor o la persona que llega pues hace el oso y pues queda totalmente sorprendidos los unos y los otros. Eso nos puede suceder muchas veces, no por lo que puedan llegar a estar sorprendidos. Más grave aún, estar deshechos, preocupados, y lo peor aún es que nosotros a veces podemos, con nuestras actuaciones, afectamos a la vida de otras personas. Este rey David, del cual habla la palabra de Dios, nos enseña en su vida que fue un ser humano normal, a pesar de que era un rey investido por Dios. Ustedes conocen el relato que lo ungió Samuel por orden directo de Dios y lo ungió como rey de Israel. Aún así, tomó alguna serie de decisiones equivocadas. Traemos eso aquí a nuestro contexto, a nuestra vida cotidiana, que nosotros pues somos hijos del Dios viviente en Jesucristo. Entonces nosotros también somos lo que dice la palabra, que somos reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos que mirar esta palabra que nos está enseñando, leerla y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que trae para nuestra vida. En este momento, en este versículo primero, ¿qué dice? Que David se quedó en la casa.
se quedó en la casa y no fue a cumplir con su deber. Entonces tenemos que hay un tiempo para las cosas. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, llamemos guerra responsabilidad, llamemos labor, llamemos tarea, alguna cosa que tengamos que hacer eventual, periódica, en nuestro cotidiano vivir, ¿sí? Tenemos que hacer algo que nosotros somos los responsables, ¿sí? Entonces, tenemos un equipo de pronto, porque aquí dice que él envió a su equipo. O sea, él iba con ellos o ellos iban sin él. Pero de todas maneras el equipo iba. Pero su deber, ¿cuál era el deber? Ir a la guerra. Porque dice, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra. ¿Y quién era David? Un rey, ¿sí? Entonces este monarca no fue, delegó, o no delegó, simplemente no fue. Que aquí no está en tela de juicio lo que hacen los otros, que lo hacen, pueden hacer mal o lo pueden hacer muy bien, como en este caso, pero estamos hablando de la cabeza. En el siguiente versículo, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, era la hora de la tarde, estaba cayendo el día, ¿cierto? Pues usualmente a esa hora nosotros nos estamos retirando a descansar. Supuestamente él se estaba levantando. En el relato, ustedes si lo leen se van a dar cuenta de todas las situaciones que se sucedieron por una mala decisión, por no estar en el lugar correcto, porque tomó una decisión equivocada, no estaba en el lugar que debía estar. Se sucedieron una serie de hechos, como ustedes ya los conocen, que afectaron al pueblo de Israel. En nuestra vida nos puede suceder lo mismo. En nuestra vida podemos tomar decisiones equivocadas, no ir a cumplir con nuestras responsabilidades. A veces no es no ir, sino simplemente no cumplirlas y hacer pereza, delegar. Podemos delegar a sabiendas de que el equipo o esa persona o esas personas en las que vamos a delegar, y no estoy hablando de el jefe que tiene subalternos, puede ser el papá que tiene a sus hijos, la hermana que tiene un hermano, la madre que con sus amigas, bueno, etcétera. Pero hay cosas que se tienen que hacer personalmente, porque sí o sí es esa responsabilidad de uno. Lo segundo es que por pereza a veces no se hacen las cosas, o sea, uno elige. La cuestión de decidir viene desde muy pequeño. El niño está jugando tiene una pelota ahí y el niño decide, ¿juego o no juego? Pues claro que él no se pone a hacer esa reflexión, él simplemente la mira y se va a jugar o no juega. Él puede tomar la decisión desde niño. Aún más ahora nosotros, máxime, que somos adultos, pues obviamente, y que son una cantidad de decisiones. Luego vienen la serie, claro, como esta irresponsabilidad y la pereza, eso abre puertas, ¿sí? Por la negligencia nuestra. Entonces abrimos esas puertas y cometemos una cantidad de errores que traen, de hecho, consecuencias negativas nefastas, no solamente para nuestra vida, sino también para la vida de otros. Mi invitación es, para hacer ya la conclusión, primero pues que lean. Lo siguiente es que toda esa serie de situaciones no agradan a Dios.
no agradan a Dios, porque Dios es un Dios de orden, eso lo tenemos que tener muy claro. Dios es un Dios de orden. Y si Dios, que es Dios sobre todas las cosas, es de orden, nosotros debemos tomar su ejemplo. ¿Para qué? Para que en nuestra vida haya orden, armonía, belleza, paz. Entonces debemos hacer que que la conducta nuestra siempre sea agradable a los ojos de Dios. El último pedacito pues es el versículo 27 que dice: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Entonces las preguntas son, hablando en positivo, ¿estás en el lugar correcto? ¿Has hecho lo correcto delante de los ojos de Dios y le agrada tu caminar? De pronto hay cositas que no, hay que ajustar nuestra vida, nuestro caminar, revisar, siempre hacer esa metacognición de que en la mañana buscar de Dios, ojalá al mediodía, y en la noche cuando nos vamos a acostar, siempre mirar qué hice hoy de malo, qué tengo que mejorar, le agradaría a Dios mi actuar. Esa comunión con Dios, cuando trabajamos en lo que hagamos, y sé que los tiempos son más rápidos, porque como dice la palabra, por amor a sus escogidos, Dios acortó los tiempos. Pero un momentico, ahí mentalmente, si no se tiene más tiempo de hacer como ese análisis de que las cosas, si estuvimos mal, hay que mirar cómo mejorar, ¿cierto? Cómo resarcir, cómo corregir, cómo enderezar, ¿sí? Y pedirle a Dios que nos ayude, porque como dice la palabra en el Salmo 37, por Jehová, por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos dirige, y obviamente Él aprueba nuestras decisiones, nuestro camino. Si nosotros vamos con Él, seguro que no vamos a cometer errores de los cuales nos tengamos que arrepentir. Y sobre todo, que no traiga dolor a nuestras vidas, que seamos realmente cada día mejor que el día anterior. Bendiciones, bendiciones, que tengan un tiempo muy hermoso, lleno de la presencia del Señor.